Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de la materia de costumbres y geografía 2. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las influencias, ¿verdad?, que estuvieron dándose para el aprendizaje, para la educación dentro de Palestina. Y las primeras influencias que tenemos son las asirias y las babilónicas. Dice de que fue el exilio de los judíos a Asiria y Babilonia lo que llevó a adicionales desarrollos educativos. Cuando volvieron y su tierra vino a constituir parte del imperio griego, se hicieron aún más adelantos. Los reyes asirios, dice, recogieron miles de tabletas de arcilla en una biblioteca en Nínive. En ellas se contiene todo tipo de conocimiento y como pueden darse cuenta, pues eso ya existía desde antes, ¿verdad? Todo esto dice conocimientos en botánica, geometría, química, astronomía, medicina, matemáticas, derecho y religión. Y dice que dan una indicación de hasta dónde había llegado el sistema educativo asirio. Vea que Palestina fue muy, digamos, cambiante, ¿verdad? En eso, en cuanto recibía una educación con este tipo de influencias, así como la educación a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Que era el hecho de la repetición y el hecho de contar, ¿verdad?, la historia de un antepasado al otro, ¿verdad? El del presente se vuelve antepasado y así iban contando la historia. Luego dice que en Daniel 1 se dice que los miembros de la jerarquía israelita fueron educados en la corte de Babilonia, que significa que todos los jóvenes, porque no solo fue Daniel y sus 4 amigos, sino que fueron más o menos como unos 70 jóvenes, o más quizás, la verdad no recuerdo exactamente, pero los que fueron llevados a Babilonia. Y obviamente esa influencia, ellos estaban jóvenes en algún momento cuando ellos regresaron, porque no todos lo hicieron tampoco a su tierra, ellos traían esa cierta influencia babilónica. Dice que durante 3 años aprendieron la lengua y luego decidieron pasar un examen oral puesto por el rey. Eso lo vemos en Daniel 1, del 3 al 9 y en el versículo 19-20. Dice, a fin de preservar su propia identidad nacional, los judíos del exilio vieron, ¿verdad?, necesario familiarizarse del todo con su propia ley. Es decir, siempre estaba esa influencia, ¿verdad? Quizás algunos se lo llevaron jóvenes, adolescentes, pero todavía había algo en ellos como pueblo, ¿verdad? Como pueblo de Israel, como judíos. Dice, por ello parece que maestros, sacerdotes y profetas se dedicaron a esta tarea educativa y que la prosiguieron cuando los judíos volvieron a su propia tierra. De alguna forma, ¿verdad? Como les repito, o sea, los que se fueron jóvenes ya llevaban una base, pero la influencia que ellos pudieron haber recibido, ¿verdad?, era necesaria, ¿verdad?, cuando ellos regresaran, poder aclararle, ¿verdad?, y decirle, bien, aprendieron esto allá, pero nosotros nos mantenemos en esto. Luego, otra influencia es un grupo muy importante y de verdad que mis respetos para ellos, porque siento yo de que influenciaron mucho, influenciaron bien y tenían un trabajo muy especial y eran los escribas. Dice que al volver Esdras, ¿se recuerdan ustedes? ¿Quién era él? Era un sacerdote y un escriba, que era un intérprete de la ley. Dice, recibió el encargo del emperador de Persia de enseñar a los judíos la ley. Eso lo vemos en Esdras capítulo 7, del versículo 12 al 26. Mi recomendación de siempre, que les digo yo en cada clase, que puedan leer ustedes la cita bíblica. No lo hago acá por el tiempo, pero sí es importante que ustedes puedan leerla. Dice, todos los que volvieron estuvieron una mañana de pie escuchando la ley. Eso lo vemos en Nehemías 8, del 1 al 8. Para ellos era sumamente importante que todos la conocieran. Y definitivamente que todo lo que ellos habían pasado, ¿verdad?, porque pues querían volver y regresar y construir. Entonces, de alguna manera para ellos volver a escuchar su ley, las cosas a lo que ellos estaban regidos antes,
Creo que fue muy emocionante para ellos y al mismo tiempo les permitió estar de pie escuchándola. Eso lo vemos en Nehemías 8 del 1 al 8. Los maestros iban entre las multitudes explicándoles. Como resultado de ello, dice, los escribas adquirieron importancia en la comunidad como maestros de la ley. Dice que los escribas también actuaban como escribientes para la gente, para escribir sus cartas, y podían ser reconocidos por los cinteros que llevaban en sus cintos. Eso lo vemos en Ezequiel 9:2 que menciona. Dice, estos hombres eran considerados como los profetas anteriores y eran llamados hombres de la gran sinagoga. Así se les conocía a los escribas. Dice que la sinagoga misma, ustedes no sé si recuerdan, ¿verdad? Que ese lugar se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Dice que parece haber tenido sus inicios durante el exilio, al reunirse la gente, literalmente, ¿verdad? Y ahí dice a sinagogar para aprender la Torá y los otros escritos sagrados. Cuando los judíos volvieron a su patria, siguieron esta práctica de oír la lectura de las escrituras y su interpretación. Eso lo podemos ver en Lucas 4, del 16 al 22. Los edificios en que esto se hacían vinieron a ser también un centro de culto. Es decir, esta costumbre la fueron adquiriendo así a llegar al punto de, en el mundo antiguo, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, tener las sinagogas. ¿Por qué? Porque se reunían a estudiar la ley. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado un tiempo sin estudiarla, sin leerla, sin estar presente, ¿verdad? En su mente lo que ellos debían hacer. Entonces era necesario reunir a todos los exiliados y explicarles y decirles, mire, esta es nuestra ley, aquí estamos regidos. Probablemente ellos, no es que se les haya olvidado por completo, pero era necesario hacerles un pequeño recordatorio. Dice, algunos de los escribas diferían acerca de la interpretación de la ley. La escuela de Hillel tenía que adoptar una interpretación leniente de la ley. Por ejemplo, una mujer podía ser repudiada por una falta mínima. En cambio, en la otra escuela, que se llamaba la escuela de Shammai, adoptó una línea más rigurosa. Las enseñanzas de los escribas fueron recogidas en voluminosas colecciones y quedaron plasmadas en la Mishnah. Vea que era sumamente importante, ¿verdad? La historia, conocer lo que ahora conocemos es gracias a todas estas personas que de alguna manera estuvieron presentes ahí e influenciaron. Luego dice acá que tenemos otra de las influencias, es la cultura griega. Dice que no pasó mucho tiempo desde cuando los exiliados regresaron porque tuvieron un contacto con el pensamiento y la cultura de Grecia bajo el dominio de su país. Alternativamente por parte de los seleucidas en Siria y de los ptolomeos en Egipto. Las familias ricas y las sacerdotales aceptaron esta cultura empleando la lengua y literatura griega e incluso permitiendo juegos griegos en Jerusalén. Al igual que los griegos, rechazaban la creencia tradicional en los ángeles, la resurrección y la providencia de Dios, y vinieron a ser conocidos como los helenistas, ¿verdad? Cuando se habla de helenistas, también se habla de griegos. Vea que la influencia de ellos fue muy perjudicial para el pueblo de Israel, ya que dice acá que ellos rechazaban la creencia en los ángeles, ¿verdad? Ellos no creían en los ángeles, decían, no, eso no existe. También tenían la resurrección también y la providencia de Dios, y dice que para ellos eso era no correcto, no era algo que fuera parte de su vida. Entonces eso se mezcló con el pueblo de Israel. Obviamente hay mucha gente que lo creyó, hay mucha gente que se hizo hacia esa situación de no creer, de rechazar. Y vea que los niños griegos dice que iban a la escuela a los 7 años. Si los padres podían pagarles cuotas, estudiaban las asignaturas básicas como lectura, escritura y cuentas. Y yo creo que definitivamente que son básicas, ¿verdad? Aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Yo creo que hay muchas personas que se han quedado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como lo básico que yo necesito para vivir,
¿verdad? Saber que no me van a engañar haciendo una suma, una resta en cuanto puede hacer cantidades, ¿verdad? De dinero u otro tipo de cantidades, de cosas, de lugares o lo que sea, pero es lo básico, definitivamente que es lo básico. Y yo creo, yo me ponía a pensar, ¿yo podría vivir solo así, con leer, escribir y hacer cuentas? Creo que no, porque siento que siempre hay algo más. Entonces, también dice que música, en la música está la poesía, la danza y un instrumento musical. Y eso es básico también, ¿verdad? Porque para ellos era importante conocer acerca de música. Luego tiene la educación física, que era la lucha, el boxeo y la carrera, es decir, correr, ¿verdad? Competencias, arrojamiento de jabalina y disco. Eso lo vemos en 1 Corintios 9, del 24 al 27. A los 16 años, ¿verdad? Pasaba al gimnasio a estudiar literatura, filosofía y política. Vea que ellos eran como bien estrictos en esa situación, en el querer poner de alguna manera una influencia, ¿verdad? En la vida de los judíos. Luego dice que los adultos interesados que vivían en el lugar eran invitados a las clases para discusiones. Luego otra influencia que creo que es la que conocemos y eran unos muy de verdad pensantes, eran los fariseos. Los fariseos era todo en su mente, ¿verdad? Ellos creían mucho, de verdad, en varias cosas, pero también en otras no. Leemos acá, dice, el rey Seleucida, responsable de la escuela griega en Jerusalén, fue derrotado en batalla en el año 164 a.C. Dice que los asidí o los asideos, ¿verdad? Que comenzaban a ser conocidos como fariseos, conducidos por Simeón ben Sechat, insistieron que desde aquel momento todos los muchachos judíos asistieran a la casa del libro para que tuvieran una educación judía. Esta debía ser dirigida por un maestro pagado por la sinagoga. Los maestros deberían ser hombres casados y de buen carácter. La educación superior se podía conseguir en una casa de estudio. Esta escuela era un adjunto al templo y ahí fue que Jesús fue encontrado cuando tenía 12 años. Eso lo vemos en Lucas 2, ¿verdad? Del 41 al 52. Jesús habría asistido a una casa del libro de Nazaret a los 6 años, sentado como parte de un semicírculo de alumnos en el suelo, de cara al maestro. Mucha de la enseñanza se hacía por repetición y la memorización llevó a la práctica de leer en voz alta. Eso lo vemos en Hechos 8:30. Se escribía sobre cera en una tableta de madera o incluso sobre el suelo. En Juan 8:6 podemos ver el ejemplo. El único texto era la Tanaj, que era la ley, los profetas y los escritos, que reciben entre los cristianos el nombre de Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:15. Y vea que los niños más brillantes como Pablo podían ir a Jerusalén a una de las escuelas de la ley. La verdad que los fariseos le metieron muchísimo al conocimiento. Aprendan, conozcan. Y de esa forma, pues los fariseos, como les digo, eran unas personas sumamente pensantes. Dice acá también que el sumo sacerdote Gamaliel ordenó que los niños de 6 años en adelante de cada población asistieran a la escuela. Demasiados muchachos se habían dedicado a tronear, es decir, ¿verdad?, a hacer cosas indebidas durante la vigencia del sistema voluntario. Por eso se volvió obligatorio. Dice, la primitiva comunidad cristiana era demasiado pobre para proveer de escuelas para sus niños. Como ustedes leímos, ¿verdad? Y estuvimos viendo acá, habían escuelas en las que se tenía que pagar. Obviamente no toda la gente tenía el acceso a ese tipo de escuelas. Luego vemos acá el Salmo 19, del 9 al 10, que sí es importante que lo podamos leer. Dice, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un niño acudía a la escuela por primera vez, bajaba a la sinagoga,
cuando era todavía oscuro, para escuchar la historia de cómo Moisés recibió la ley. Se recuerdan de ese momento, ¿verdad? Que él subió al monte a recibir algo que Dios le iba a dar, ¿verdad? Y él bajó con dos tablas donde venían los 10 mandamientos. Dice acá, luego era llevado a la casa del maestro para desayunar y ahí recibía tortas con letras de las leyes escritas sobre ellas. En la escuela el niño recibía una tableta con pasajes de las escrituras escritos en ella. La tableta estaba untada de miel. Tenían que reseguir las letras en la miel con una pluma. Y era natural, dice, chupar la punta de la pluma mientras estaban en ello. ¿Por qué? O sea, era como para ir marcando. Vea que estos son muchos métodos utilizados por grandes pedagogos y que ya estaban escritos, vea que ya estaban contados. Simple y sencillamente, les dieron como más auge. Y tenemos el aprendizaje por repetición. Eso lo vemos en Isaías 28, del 9 al 10. Y dice que aquí la gente se queja acerca de la forma en la que el profeta los está enseñando. Porque les está diciendo, porque es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito ahí, otro poquito allá. Y literalmente significa ese tras ese, que tras que. Y se refiere al método de enseñar por repetición. El maestro decía una S y todos los alumnos tenían que repetirlo a coro. Es decir, creo que a mí me funciona muchísimo la repetición, leer, 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 y a veces de tanto leer pues algo se me queda, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de memorización a través de la repetición. El layo, dice, es Gálatas 3:24. El layo de este pasaje no es el maestro de la escuela. Cuando leemos eso en Gálatas, dice que si no era el esclavo, cuya función era de llevar a los hijos de su amo a la escuela e impedir que cometieran tropelías, es decir, que tuvieran algún problema entre uno u otro niño, ¿verdad? Pablo dice que Jesús es el verdadero maestro. La ley judía fue simplemente el esclavo que llevó a los alumnos sanos y salvos a la escuela. Vea que había una mezcla, de verdad, de influencias en la educación del pueblo de Israel. Y por eso tenemos como mucha diversidad en la Biblia. Pero es importante que nos demos cuenta que todo eso, si no se hubiera dado, no tuviéramos todo lo que tenemos acá y lo que conocemos acerca de la palabra. Gracias por llegar acá. Que Dios les bendiga.